Bienvenidos a Hablemos de Inversiones. Yo soy Krevix, trabajo como analista de renta variable, soy un apasionado de las finanzas y hago este podcast junto con Carlos Santiso. Mi nombre es Carlos Santiso, soy gestor de MyInvestor Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Este podcast es de carácter divulgativo y todo el contenido que escucharás en él son opiniones subjetivas. Siempre es necesario hacer tu propia due diligence. Hola a todos. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. La semana pasada, como bien sabéis, hicimos un capítulo que incluía vídeo y tenéis que perdonarnos porque muchas de las referencias que hacíamos a datos era asumiendo que nos estabais viendo con vídeo, pero soy consciente de que mucha gente nos escucha solo desde audio, ¿no? Entonces, os recomiendo, si es posible, que este capítulo lo veáis con vídeo, pero si no es posible, haremos alusiones con voz a lo que estamos comentando para que, aunque lo estéis escuchando, la experiencia sea satisfactoria. Ese es un poco el punto. Así que lo dicho, es otro capítulo con vídeo de la serie de capítulos sobre inversiones alternativas. Antes de nada, agradecer a la mayoría de los oyentes que nos han dejado feedback tanto en YouTube como en la plataforma de iVoox y demás. También me han escrito incluso emails y similar y se agradece. O sea que si os gusta el formato, siempre está bien dejar un comentario al respecto y, por supuesto, vuestro like que nos hace que podamos llegar a cada vez más gente. Así que, sin más, empezamos con un nuevo capítulo con la misma temática, que no es otra que inversiones alternativas. Así que, bueno, tenemos de nuevo por aquí a Ángel para comentar. Ángel está aquí porque lleva trabajando conmigo muchos años en inversiones alternativas y bueno, pues siempre es un gusto debatir con él, que es lo que hacemos también en el trabajo. Así que la única diferencia es que de esta forma debatimos en abierto, ¿no? ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí una vez más. Pues aquí estamos. Como introducción, os voy a compartir un contenido y Ángel, siéntete libre de intervenir cuando lo creas conveniente, para dar una introducción, un contexto a lo que estamos hablando, tanto del capítulo de deuda privada, que para quien no lo haya escuchado lo tenéis, es el capítulo anterior, como para el capítulo actual y para capítulos que van a venir después, donde trataremos temas que son desconocidos por gran parte de los inversores, pero son tremendamente necesarios y útiles porque cada vez serán más accesibles. Pero, ¿por qué estamos hablando de inversión alternativa? Bueno, primero, inversión alternativa, estaríamos hablando de compañías como Blackstone o como KKR o como Brookfield, que si miráis las cotizaciones de estas compañías veréis que en los últimos 10 años han volado. ¿Por qué han volado? Porque las inversiones alternativas, entre las que englobamos deuda privada, private equity, infraestructuras, real estate no cotizado, todo lo que vamos a ver a lo largo de estos capítulos, cada vez son más utilizadas por inversores institucionales a lo largo de todo el planeta. Es decir, cada vez representan una parte más importante del portfolio de los inversores institucionales. Y a partir de ahora, cada vez empieza a representar una parte más importante de los inversores retail. ¿Y eso qué conlleva? Pues que KKR, Blackstone y Brookfield cada vez ganen más dinero y es una tendencia que, lejos de parar, yo creo que va a continuar por muchos años. Sí, yo aquí quería comentar mi experiencia personal. Yo trabajé en una aseguradora durante 5 años cuando los tipos de interés estaban en niveles de auténtica miseria y la aseguradora venía de invertir solamente en deuda pública española y poco más cuando pagaba bien, antes de la crisis financiera global. Luego llegó la década de los 2010 con los tipos ultra bajos y entre las diferentes opciones que explorar para conseguir más rentabilidad surgió la de
la aseguradora metió la pata en el mundo de los alternativos y es algo que gustó, y aunque los tipos de interés han vuelto a subir, la aseguradora se ha quedado en ese universo, como muchos otros inversores que fueron empujados a investigar el mundo de los alternativos por un entorno de tipos muy bajos y han decidido quedarse. Así que, Correcto. como dice Carlos, es una tendencia que está ahí. Es así. Lo vemos, por ejemplo, aquí tenemos los 5 endowments más importantes hasta el año 2016. Si viésemos el gráfico del año 2025, estaríamos viendo lo mismo, solo que con un mayor peso alternativos, porque lo que veis aquí es una tendencia cada vez mayor a destinar un mayor porcentaje de los inversores más sofisticados y de mayor gestión de activos, hablamos de decenas de miles de millones, cada vez un porcentaje mayor a alternativos, que es lo que vemos aquí, la evolución de los diferentes activos que hay, tanto cotizados como no cotizados, y el resumen de esta imagen es que a lo largo de los años siempre ha ido en incremento el posicionamiento de los inversores más sofisticados, en este caso el top 5 endowments, en favor de los activos alternativos. Es un poco el resumen de lo que estamos viendo. Y, por ejemplo, si nos vemos esta imagen a la izquierda, tenemos el Asset Allocation de Stanford, que es un super endowment. Que, bueno, Ángel, ¿nos puedes explicar, para quien no lo sepa, qué es un endowment? Los endowments son los fondos, el patrimonio de grandes instituciones habitualmente educativas, como puede ser Stanford o Yale. ¿Qué caracteriza a estos inversores? Bueno, lo primero, que tienen mucho dinero para invertir y, más importante, que son muy largoplacistas. No necesitan el dinero en el corto plazo y por eso lo invierten en aquellas inversiones que son más rentables a pesar de ser ilíquidas. Y ya aprovechamos, por si alguien todavía no lo tiene claro, lo que caracteriza a las inversiones alternativas en general y en particular al private equity, que es de lo que estamos hablando hoy, es de que se aspira a rentabilidades muy altas, pero tú no puedes recuperar tu dinero durante varios años. Y por eso es un tipo de inversión que se adapta muy bien tanto a este tipo de fondos, a los endowments, como a las aseguradoras y en general a cualquier inversor para un tipo de inversor que entiende que parte del dinero lo mejor es destinarlo en el largo plazo, se renuncia a disponer de él en el corto plazo, y así es como hay que entender la inversión en los activos más rentables, y por eso el private equity y los activos alternativos en general son una opción muy atractiva para este tipo de inversor. En definitiva, estamos hablando de los inversores más top, porque Harvard y Yale sus rentabilidades son superiores a las del MSCI World. Sí, están disponibles, la gente puede bichear en Google. Bueno, porque también tienen los recursos más sofisticados, ¿no? Digamos que son equipos de inversión ultra top. Y disponiendo de los recursos y disponiendo del horizonte temporal de largo plazo, no destinan el 100% del capital a renta variable, sería una temeridad y luego veremos por qué, y destinan pues una parte importante a activos alternativos. ¿Cuánto? Lo tenemos en esta imagen, que es una imagen oficial. Entre private equity y real assets estamos hablando de casi el 50%. Y luego destinan una parte importante a hedge funds, que es el 19%. Por lo tanto, más de la mitad de su asset allocation está destinado a activos alternativos. Aquí lo segrega en marketable asset classes y no marketable asset classes, pero los hedge funds es discutible si son marketable asset classes. Normalmente suelen tener NAV mensual y por eso lo categorizan de esta forma, pero sin ninguna duda entra dentro de lo que sería activos alternativos. Y fijémonos, o sea, un inversor ultra top, un equipo de lo más cualificado del planeta, horizonte temporal largo plazo y 50% o más en activos alternativos. Y la imagen que tenemos a la derecha
lo que nos resumen, que para mí es la más interesante de todas, es aquellos inversores institucionales, dependiendo de los activos bajo gestión que tienen, menos activos o más activos bajo gestión, cuál es su asset allocation, cuánto destinan a renta variable, cuánto destinan a renta fija, cuánto destinan a activos alternativos, ¿no? Y tenemos una conclusión muy clara. Cuanto menor es el capital bajo gestión que tienen y, por lo tanto, cuanto menores son sus recursos, menos capital va a inversión alternativa y cuanto mayor, es decir, más recursos, más sofisticado, mayor es su posicionamiento en inversión alternativa, llegando a ser pues la mitad, como en el caso de Stanford. Estas son las conclusiones que podemos sacar de los inversores más top a nivel mundial. Que Sí, ellos invierten... tienen claro que no necesitan el dinero en el corto plazo, así que hay que meterlo en las alternativas más rentables. Es lo más Correcto. inteligente. Es una parte muy importante el horizonte temporal, sin ninguna duda. En este caso es de muy largo plazo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque teniendo la posibilidad de invertir a largo plazo, los superendowments y endowments destinan más capital a la inversión alternativa porque genera retornos en muchos casos superiores a los de la renta variable, con una volatilidad y unos drawdowns, que son las pérdidas por el camino, muy inferiores. Aquí, por ejemplo, los drawdowns del SP500, que en varias crisis han llegado al 50%, supone perder el 50% del capital y los superendowments no quieren exponerse a eso. Pero tenemos arriba a la derecha los casos de recesiones severas, cuánto ha tardado en recuperarse el dinero y se nos olvida, por ejemplo, que el dinero en la crisis.com en Estados Unidos se tardó 12 años en recuperar, 12 años en recuperar, es decir, 12 años en pérdidas, y en el caso de Japón, más de 30 años en pérdidas. ¿Qué consigues con un asset allocation como el de los endowments? Evitar esto. Los periodos de pérdidas en años de los endowments son considerablemente inferiores. No tiene absolutamente nada que ver. Ni la volatilidad, ni los periodos de drawdown, ni la cuantía de los drawdowns. Por lo tanto, si podemos obtener retornos equivalentes o superiores a la renta variable con menor riesgo, que es lo que nos está transmitiendo, lo que estamos comentando, pues parece cuanto menos un activo que deberíamos entender. Es un poco la introducción a este capítulo. Sobre todo teniendo en cuenta que ya por 10.000 euros el inversor particular ya puede acceder a este tipo de vehículos, ¿no? Algo que estaba vetado para la mayoría de inversores, cada vez está más disponible y lo más sensato es formarse e informarse al respecto. Correcto. Sí que es cierto que lo comentamos en el anterior capítulo, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho producto peligroso, terrorífico, igual que en los fondos cotizados, pues también ocurre. Pero dicho esto, si te formas, entiendes, es una excelente opción para complementar pues, inversiones en renta variable y en renta fija cotizada, pero que tengas un bloque realmente diversificado que englobe todo, ¿no? Es una alternativa muy, muy interesante. Y aquí aparece, por último, ya para finalizar la introducción, el drawdown del Dow Jones desde el 1885, que vemos pues, que caídas del 50% ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, unas 13, 14 veces en todo ese periodo, y teniendo en cuenta que en 1929 llegó a caer más de un 80. Es bastante poco probable que eso vuelva a suceder, pero podría volver a suceder. Hablo de la caída del 80. Y bueno, eso sería para terminar la introducción de por qué. ¿Por qué inversiones alternativas? ¿Por qué es interesante? ¿Qué nos aportan? ¿Cuál es el motivo por el que estemos dedicando tiempo sobre ello o por el cual nosotros invirtamos en ello, ¿no? Una vez dicho esto, comentamos también en el anterior capítulo, pero me gustaría que lo veamos con un ejemplo más gráfico, la diferencia entre un fondo cerrado y un fondo evergreen.
que es importante. Y además, nosotros internamente, y de esto os puede hablar Ángel, hemos hecho estudios al respecto que, bueno, pues son quantum leap. Efectivamente, esta diapositiva tiene mucha chicha y es una de las claves que el inversor tiene que entender a la hora de aproximarse a los activos alternativos. Cuando vemos en el material promocional de cualquier fondo que la estrategia o que el fondo tiene una rentabilidad histórica o esperada, por ejemplo, del 22%, que es lo que aparece en esta diapositiva, no debemos pensar que esta es una métrica directamente comparable con la rentabilidad de la bolsa, ¿no? O de un ETF de bolsa durante un periodo de tiempo. No son comparables porque no se calculan de la misma manera. La rentabilidad de un private equity es una tasa interna de retorno o TIR, que es la misma métrica que se utiliza en los bonos, y se puede decir que es la rentabilidad que el fondo de private equity consigue sobre el dinero mientras el dinero está invertido en el fondo, pero el dinero del inversor no está siempre invertido en el fondo. El inversor compromete, por ejemplo, 1 millón de euros y en un fondo determinado, y el fondo va llamando ese capital, hace lo que se llama capital calls, los va haciendo durante un periodo que puede ser, y habitualmente es, de años, y posteriormente va devolviendo el dinero al inversor partícipe, le va devolviendo lo que aportó más las ganancias, y estas distribuciones también se hacen a lo largo de años. Y precisamente por esa configuración de los cobros y los pagos, la rentabilidad no se puede calcular igual que haríamos en un fondo de bolsa, porque en un fondo de bolsa asumimos que el inversor desembolsa el 100% de su capital en el momento inicial y reembolsa todo el capital en el momento final, ¿no? Y calculamos una tasa anual de crecimiento compuesto, un CAGR. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer en el private equity. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que el inversor tiene que tener en cuenta? Que la rentabilidad del 22% que vemos ahí, y que es una rentabilidad excelente, y que muchos fondos la consiguen, incluso rentabilidades superiores al 30%, esas rentabilidades los fondos las pueden conseguir con el dinero del inversor cuando el dinero del inversor está en el fondo. Está en el fondo. Pero el dinero del inversor no siempre está en el fondo. Insisto en esta idea. El fondo va a ir haciendo capital calls, entonces desde que el inversor se compromete 1 millón, en nuestro ejemplo, hasta que el fondo termina de pedir el dinero, pasan varios años, el inversor va desembolsando poco a poco y por tanto tiene el dinero disponible durante un periodo de tiempo. Lo peculiar aquí es que el inversor no sabe cuándo le van a llamar el capital, cuándo le van a pedir que haga el desembolso, ni por qué importes. Y eso le condiciona bastante. Es decir, no puede invertir en activos ni muy volátiles ni activos ilíquidos, porque ese dinero tiene que estar disponible para atender las llamadas de capital. Por el otro lado, cuando el fondo va distribuyendo, ya en la parte final de la vida del fondo, el inversor recibe ese dinero, no lo va a reinvertir en ese mismo fondo porque ese fondo ya está cerrado, lo va a reinvertir en otras opciones, en otras alternativas de inversión, en renta fija, en bolsa, o lo puede comprometer en otras inversiones alternativas. Entonces, por centrar el tiro y resumirlo, ¿cuál es la clave aquí? Que la rentabilidad del fondo no es la rentabilidad del inversor sobre el capital que destina a private equity. ¿Por qué? Porque no lo va a destinar, no va a desembolsar todo el capital hoy, ni siquiera probablemente va a desembolsar todo el capital, porque el inversor puede comprometer 1 millón y a lo mejor el fondo solamente le llama 800.000 euros durante toda la vida del fondo. Entonces, el inversor no sabe cuándo va a desembolsar el capital y tiene que decidir dónde invertir el dinero mientras el dinero no está en el fondo. Entonces, dado que esas rentabilidades espectaculares, en este ejemplo, 22%, esas rentabilidades espectaculares del fondo no las va a conseguir el inversor en las alternativas que tiene, mientras el dinero, alternativas para invertir el dinero mientras no está en el fondo, dado que no va a conseguir esas rentabilidades, pues pongamos por caso que lo invierte en letras del tesoro, que pagan el 2,5, el 3 o el 4, depende de lo generosos que queramos ser. Dado que el inversor lo va a invertir en alternativas menos rentables, eso va a diluir la rentabilidad total. Entonces, ese 22% que el inversor obtiene en el fondo puede convertirse en algo mucho más moderado
por ejemplo, del 10%, que es lo que vemos en la parte inferior derecha de esta diapositiva, si tenemos en cuenta que el inversor tiene que invertir en alguna parte del dinero disponible antes de que sea llamado por el fondo y las distribuciones que va cobrando el fondo. Entonces, esa es una de las grandes advertencias que desde aquí queremos hacer a los inversores, que cuando vean en los materiales promocionales unas rentabilidades del 15 o del 20%, eso es correcto, pero que no piensen, para empezar, que no lo comparen con la bolsa y que no piensen que esa va a ser la rentabilidad sobre el capital que ellos deciden destinar a eso. No, eso va a ser la rentabilidad sobre cada euro finalmente y efectivamente invertido. Pero el importe que el inversor decide destinar a private equity y el importe que el inversor finalmente desembolsa para private equity pueden ser muy diferentes y sobre todo en momentos a lo largo del tiempo, ¿no? No es en el momento cero cuando el inversor desembolsa, sino a lo largo de los años. Correcto. Es muy importante que a todos los que os guste este capítulo hayáis escuchado el anterior, porque esto es algo que también explicábamos. Entonces, a base de escucharlo, quedará entendido porque es una parte muy importante. Y os ponemos la equivalencia entre un fondo cerrado y un fondo evergreen, que un fondo evergreen lo explicábamos en el capítulo anterior. Para que entendáis, el fondo evergreen es un fondo de private equity o de cualquier categoría de alternativos que está invertido al 100% desde el minuto 1. Por lo tanto, la rentabilidad que genera ese fondo evergreen es equivalente a la que obtendrías en un fondo de inversión que invierta en renta variable cotizada. Son manzanas con manzanas, ¿no? En nuestro caso, por la estructura, por casuística y por muchísimos más aspectos, nosotros mayoritariamente invertimos en fondos evergreen, que también tienen ciertas desventajas con respecto a los fondos tradicionales, los fondos cerrados, pero en el cómputo global, para nosotros, termina compensando. Y los fondos evergreen, pues como os decía, existe fondos evergreen de private equity, por lo tanto, cuando lo compras tienes un montón de fondos de private equity por detrás, por debajo, estás diversificado. Existen fondos evergreen de infraestructuras, por lo tanto, tienes muchas infraestructuras. Si compras el fondo de infra no cotizado, tienes muchas infraestructuras por debajo, estás diversificado. Existe también de deuda, pues tienes un portfolio de senior loans o de bridge loans, que lo explicábamos en el capítulo anterior, por debajo desde el minuto 1 y estás 100% invertido. Para que entendáis los dos perfiles de fondo que existen mayoritariamente en el mundo de la inversión alternativa, no solo en el mundo de private equity, porque, como os digo, es extrapolable al resto de categorías de inversión alternativa. Y un ejemplo, bueno, antes de entrar en eso, algo que también debéis saber dentro del mundo de private equity, que en esos fondos cerrados, que son los fondos tradicionales que os contaba Ángel, que son pues, 10 años de compromiso del capital, en el cual durante 5 años hacen las inversiones y durante otros 5 se desinvierte para un total de esos 10, ¿no? En ese periodo de inversión, que es cuando se ponen a rodar las primeras inversiones y se empiezan a llamar al capital, en un fondo tradicional de private equity, un fondo cerrado, como comentábamos antes, lo normal es que tengamos lo que se denomina curva J. ¿Qué es la curva J? Pues en primera instancia existen las comisiones del fondo, igual que en cualquier otro fondo, y como el capital que han ido llamando es inferior y los costes de poner las inversiones a punto, de las due diligence, etcétera, etcétera, de todas las posibles compras que se realizan, esas posibles compras pues pueden ser compañías, pueden ser senior loans, depende del perfil de fondo que estemos hablando, ¿no? Todos esos conceptos conllevan que los primeros años en fondos tradicionales de private equity exista lo que se denomina curva J, que son pérdidas iniciales, y que posteriormente, conforme van pasando los años y esas inversiones empiezan a aflorar, empieza a recuperarse y a ganar esas tires del 20 y pico, 30 y pico %, la que corresponda dependiendo del activo que estemos hablando. ¿Por qué los fondos evergreen nos gustan tanto? Una de sus grandes ventajas, además de poner el capital a funcionar al 100% y olvidarte desde el primer momento, otra de sus ventajas es que no hay curva J. Nosotros, por ejemplo,
En octubre de 2024 invertimos en un fondo Evergreen de Partners Group, que es una gestora suiza de las más grandes de private equity en Europa, y desde el primer mes tuvimos rentabilidad positiva. De hecho, el primer mes tuvimos una rentabilidad del 0,7, el segundo del 1 y el tercero del 1,6. Y no tuvimos curva J de ningún tipo porque en los fondos Evergreen no existe. Pero es importante porque los fondos cerrados también pueden ser una buena opción, dependiendo del inversor, dependiendo de su perfil, dependiendo de también aspectos fiscales. Aquí hay mucho que tocar que no vamos a ver en el capítulo porque no nos daría para ello, pero quien quiera profundizar nos puede contactar. Pero tiene sus virtudes y por eso es interesante entender cómo funciona con la curva J y similar. Ya si nos vamos a ejemplos, pues por ejemplo el fondo en el que estoy hablando, que nosotros hemos invertido, es un fondo de private equity. Debajo hay muchas inversiones de private equity, que no deja de ser, lo hablábamos, una inversión de private equity es invertir en una compañía no cotizada. Pues, igual que compramos Inditex en bolsa y tenemos esa participación y tenemos las acciones, imagínate que pudiésemos tener participaciones de Rolex que no cotiza. Eso sería private equity. Básicamente es la gran diferencia entre una cosa y otra. Algo que resuena muchas veces y que he leído en ciertas newsletters y en ciertos comentarios de Twitter es que las valoraciones de private equity están infladas y se dan el pase de uno a otro y demás. Eso depende del fondo, depende de la gestora y depende de muchos aspectos. Hay algunos casos que sí, igual que hay índices cotizados que están muy sobrevalorados y hay casos que no. Y el ejemplo que os pongo, que es uno de los fondos que analizamos, es Partners Group, donde el crecimiento del EBITDA de sus compañías desde el año 2015 hasta 2023 cierre ha sido el 14% de media anual, el crecimiento de su EBITDA, mientras que el crecimiento en ese mismo periodo de las compañías del MSCI World, de su EBITDA, ha sido el 5%. Prácticamente ha crecido el triple. Y los múltiplos EBITDA que se pagan en el fondo que estamos hablando son incluso inferiores a los del MSCI World. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que las valoraciones en private equity están infladas y que no podemos. Habrá algunos casos en los que sí que sea así y habrá algunos casos en los que no sea así. Nosotros mayoritariamente los fondos de private equity en los que hemos invertido, pues dependiendo del perfil, hay perfil growth cuyos múltiplos serán más elevados y hay perfil value cuyos múltiplos son los que podemos encontrar en un fondo value. Por lo tanto, generalizar es siempre una muy mala práctica. Lo suyo es profundizar y dedicar tiempo a ello y os puedo confirmar que esto realmente no es así. No sé, Ángel, si tú quieres aportar algo sobre este punto o... Estoy de acuerdo contigo. Simplemente explicar un poco para si alguien no termina de entender qué es esto de que los fondos se van pasando las compañías unos a otros. El fondo de private equity invierte en compañías, las mejora, dicho de forma sencilla, las mejora, eso hace que aumente su valor y si las compra por un múltiplo de 5 veces EBITDA, poder venderlas a 10 veces o a 15 veces. ¿Qué sucede en algunas ocasiones? Que el fondo 2, por ejemplo, porque estos fondos van funcionando por añadas, el fondo 2, que fue el que compró la compañía, quiere desinvertir, ¿y a quién se lo vende? Al fondo 3, de la misma estrategia y de la misma gestora. Entonces, siempre queda la duda de si eso realmente aporta valor a los inversores del fondo 3, ¿no? Si queda la duda de si el fondo 3 está subvencionando a los inversores del fondo 2 dándoles un buen precio de salida, o al revés, si el fondo 2 está sufriendo, los inversores están dejando de recibir valor para dar un buen precio de compra a los inversores del fondo 3. Es verdad que ha habido mucha captación de dinero, es lo que se llama el dry powder. Este tipo de fondos lo que hacen es captar dinero, captar compromisos de los inversores y luego ese dinero lo van invirtiendo a lo largo de los años, que es lo que explicaba antes. Y es verdad que puede haber una situación en la que hay mucho dinero comprometido y hay que invertirlo en algún lado, pero siempre hay espacio para el buen trabajo, la diligencia y el no cometer locuras. No olvidemos que el típico fondo de private equity tiene un periodo de inversión de 5 años, no está obligado a invertir en un principio.
no está obligado. Puede tener 1.000 millones para invertir en alguna parte, pero tiene 5 años. Entonces, si no lo ve claro, puede esperar. Y lo mismo para vender los fondos. A lo mejor el fondo tiene por folleto un plazo de 10 años y llega al año 10 y tiene una inversión que no ha terminado de madurar, el fondo puede someter a votación. Bueno, el fondo tiene discreción, el gestor del fondo puede aumentar el plazo 1 o 2 años y luego puede seguir aumentándolo sucesivamente con la aprobación de la mayoría de los partícipes para poder extraer todo el valor de las compañías. Sí, y bueno, está bien que hables del dry powder, es básicamente el dinero que captan los fondos para poder invertir y es normal que el dry powder esté en niveles elevados porque la inversión alternativa crece y crece, pero no es muy diferente a las compras, los flujos que llegan a la inversión pasiva en renta variable, ¿no? Prácticamente todos los días entran cantidades masivas en renta variable para invertir en ETFs del MSCI World y el S&P 500, y ese es dinero que se tiene que invertir. Sería el equivalente del dry powder. Y podríamos mirar las cifras para comparar, pero me sorprendería que el dry powder de los private equity esté por encima de los flujos que pueden entrar en inversión pasiva. Los grandes índices como puede ser S&P 500, MSCI World y equivalentes, ¿no? Por comparar una cosa con la otra. Luego, tenemos un ejemplo aquí de un fondo Evergreen, un fondo que existe desde el año 2007 y que en este periodo ha multiplicado el capital invertido en el año 2007, pues hoy supone 4,3 veces lo invertido. Se ha multiplicado por 4,3 el dinero invertido, lo cual no está nada mal, con unas pérdidas por el camino que, a pesar de que las rentabilidades son equivalentes a las de la renta variable y en muchos momentos superiores, por el camino, el año cuyas pérdidas han sido más altas ha sido el año 2009, con una pérdida de 6,8, versus la renta variable, que ha tenido años como 2008, que ha llegado a caer un 50 y cerró el año un menos 32, menos 34. Estamos hablando de que cayó 5 veces menos. Lo cual es una parte muy importante para la tranquilidad del inversor y uno de los motivos por los que los superendowments invierten en esta tipología de activo. Así que, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un fondo en marcha de private equity, Evergreen, con una rentabilidad sobresaliente y un perfil de riesgo considerablemente inferior. Por ejemplo, en momentos como... Por si alguien no ha terminado de entender lo que quiere decir Evergreen. Un Evergreen es un fondo que no tiene fecha de fin, que es como si tiene los fondos cerrados. Es un fondo que continuamente va reciclando el capital, se enfrenta a la problemática que comentábamos antes de mientras el dinero no está invertido en ninguna inversión en concreto, en ninguna inversión ilíquida, no cotizada, hay que invertirlo en algún lado, ¿no? Y además también hay que tener dinero en cash para atender a los reembolsos. Los reembolsos están muy restringidos, pero los hay. En un fondo cerrado no hay reembolsos de ningún tipo. El inversor no se puede salir. Puede vender su participación en el mercado secundario, pero no le puede exigir el dinero al fondo. También un fondo Evergreen, una de las ventajas que tiene para el inversor y uno de los inconvenientes para el propio fondo es que se aceptan reembolsos y tienen parte del dinero en cash. Entonces, ¿cómo se gestiona con destreza un fondo de este tipo? Sabiendo encajar las distribuciones de unos fondos subyacentes. Normalmente estos fondos son fondos de fondos. El fondo Evergreen invierte en fondos cerrados que van haciendo llamadas de capital y van haciendo distribuciones. Entonces, la destreza del gestor del fondo Evergreen se demuestra, entre otros medios, sabiendo casar las distribuciones de unos fondos con los capital calls de otros, de manera que el dinero de los inversores está invertido en activos de private equity el mayor tiempo posible, porque lo que diluye la rentabilidad es el tener el dinero ocioso antes de que te lo llamen o después de que te lo distribuyan. Entonces, cuanto más tiempo está el dinero invertido en los fondos, en inversiones de private equity, mayor es la rentabilidad generada. Correcto. Y algo también muy importante para señalar es el buen complemento que es para la renta variable, porque
Muchos habréis escuchado que la renta variable funciona anticipando lo que va a suceder con 6-12 meses de antelación. En cambio, el private equity no funciona así. El private equity es economía real, ¿no? Es mark to market. Por lo tanto, podemos ver casos como el que ocupa el fondo que estamos hablando, el que multiplicó por 4,3 veces el valor del dinero desde el año 2007. ¿Qué ocurre? Pues que la renta variable en el año 2008 cayó un 30 y pico por ciento a cierre de año y en cambio este fondo en cuestión subió un 6,6. Esa descorrelación es, en este caso, es correlación negativa, que es el mundo ideal cuando quieres diversificar. O sea, digamos que lo que a todo el mundo le gustaría a la hora de elaborar una cartera diversificada es encontrar activos con correlación negativa. Y, por ejemplo, en momentos en los que hay correcciones de mercado que son más pues, nerviosismo por lo que puede suceder, pero no llega a suceder, como puede ser el año 2022, pues la corrección en el año 2022 en renta variable fue del 20 y pico por ciento y en private equity pues igual fue del 3, del 4. Entonces, estamos hablando de activos que se complementan muy bien cuando funcionan en un conjunto, que es la parte que a mí me gustaría señalar. No es excluir, sino que es complementar, de la misma forma que lo hacen los superendowments, que yo creo que es, siempre que sea posible, a quien deberíamos de tener de referencia. Y en nuestro caso así es, por eso invertimos de esa forma. Y por último, un último ejemplo de otro fondo de fondos de private equity evergreen, que estás full invested desde el minuto 1, en un portfolio de compañías como comentaba Ángel, o de fondos cerrados, que ha retornado por encima del MSCI World desde inicio. Aquí tenemos track record desde el año 2019. Ha quedado por encima con ningún año negativo y lo que os comentaba, pues mientras que en el año 2020 la renta variable durante el COVID llegó a caer un 35%, esto llegó a caer de máximo a mínimo un 5%, en vez de un 35%. Es una diferencia abismal por su mayor liquidez, lo que queráis, pero la realidad es que lo que obtienes como retorno y como volatilidad durante el camino es lo que estamos comentando. Por ejemplo, en el año 2022, que comentaba que hubo una corrección en renta variable, una corrección importante del 20 y pico por ciento, en este fondo la caída más severa que hubo fue en septiembre de un 3%. Entonces, ¿es el santo grial? No, no es el santo grial, pero los retornos son muy buenos, las volatilidades por su naturaleza son muy contenidas y es un muy buen complemento para tener en consideración y como mínimo para estudiarlo. Eso es un poco lo que nosotros nos parece óptimo. Como mínimo estudiarlo, entenderlo, formarse y en base a ello poder tomar tus propias conclusiones. Y no tener miedo de la iliquidez. Todo lo contrario, abrazar la iliquidez, es decir, la perspectiva de no poder tocar el dinero durante un plazo más o menos largo, sabiendo que esa iliquidez nos permite acceder a rentabilidades mayores. No estamos asumiendo más riesgo, simplemente estamos asumiendo que no vamos a tocar el dinero. Y es que es así como habría que pensar, como debería pensar el inversor largoplacista. Es, como dice Carlos, es un buen complemento con la bolsa, pero con la bolsa debemos tener en cuenta que nosotros estamos renunciando a rentabilidad en bolsa a cambio de la liquidez, de poder recuperar el dinero cuando queramos. ¿Por qué no renunciamos a esa ventaja cuando tengamos claro que no la necesitamos y sacamos un extra de rentabilidad? Eso es lo que ofrecen los activos alternativos. Sí, totalmente. Es un punto clave y esa iliquidez hace que los inversores que invierten con un horizonte largo plazo duerman más tranquilos y cometan menos errores. Es básicamente el motivo por el que a la gran mayoría de los españoles les gusta invertir en inmuebles, lo comentábamos en el capítulo anterior, porque no ven la valoración diaria y aquí sucede un poco lo mismo, ¿no? Minimizas los errores condicionados por el aspecto emocional gracias a esa mayor estabilidad a lo largo del tiempo que ofrecen las curvas de rentabilidad. Eso podría ser la conclusión de cierre. Deciros de nuevo que si os ha gustado el capítulo,
nos dejéis vuestro like para continuar haciendo este trabajo y cada vez llegar a más gente. Si os interesa el tema, a través de la página icariacapital.es podéis escribirme a través del formulario de contacto. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí una semana más. Gracias a ti, Ángel, por estar de nuevo con nosotros. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo. Muy bien. Muchas gracias, Carlos.